En una zona en conflicto, la primera baja es la libertad de prensa. La verdad aumenta su característica de quimera y cada bando intenta imponer su visión al resto. No diciendo que se pongan enfrente, que se pongan a meter coñazos, no, pero que hagan presión. El presidente del pueblo de a pie, el presidente obrero, el presidente de los humildes. Y posteriormente vino entonces el ataque a los medios directamente, ya cerrando 35 emisoras del circuito nacional Belfort, emisoras de radio de carácter independiente, críticas de la actuación política del entonces presidente y de su proyecto, entre comillas, revolucionario. Desde hace 10 años, con el cierre de Radio Caracas Televisión, el conflicto entre los medios privados y los oficialistas es una constante. Lo mismo ocurre con las cadenas internacionales presentes en Venezuela, algunas de las cuales han sido sancionadas y otras retiradas de los cableoperadores. Hace 12 años, la Revolución Bolivariana dio a luz a Telesur, una cadena multiestatal que tiene como accionistas a los gobiernos de Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua, Uruguay y Venezuela. Todo esto bajo la tutela del MINSI, el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información de Venezuela. Bueno, estamos en el estudio de Telesur, donde se está realizando la edición central del informativo. Se da cuenta de todo lo que ocurre acá, tanto dentro de Venezuela, por supuesto, como también noticias internacionales. Toda la atención ha estado centrada, por supuesto, en los últimos hechos acontecidos básicamente en Caracas. Estos son los conductores del informativo principal de Telesur. Mostramos, por un lado, cómo las fuerzas de oposición, los principales líderes de oposición, que hoy son mayoría en la Asamblea Nacional, han convocado a manifestaciones en el discurso, se han dicho que pacíficas, pero que en la práctica, o lo que hemos podido comprobar, es que estas manifestaciones habitualmente terminan en hechos violentos, en hechos vandálicos. Constantemente en las pantallas oficialistas se habla de los logros del gobierno, se llama a la movilización de la gente y se critica a la oposición. Ahora veamos cómo el pueblo de Caracas expresó su apoyo al llamado del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, para una Asamblea Nacional Constituyente. De defender el legado del comandante Chávez. En Telesur dicen que no hay censura y que todos tienen cabida en sus pantallas, algo con lo cual no concuerdan en el circuito Unión Radio, donde el periodista Tinedo Guías señala que el gobierno se está poniendo al margen de la ley. Hay una garantía constitucional que te permite a ti la libertad de expresión, el derecho a la opinión y el derecho a la información. ¿Se respeta esa garantía? No se respeta porque en la medida en que tú escribas algo o digas algo que le incomode al gobierno, pues inmediatamente o te acosan o te amenazan o te tratan de hacer un juicio o te buscan, digamos, censurar de alguna manera. Aquí no hay libertad de expresión, aquí lo que es libertad de presión. Graba para allá, graba para allá. Lo estamos grabando todo, lo estamos grabando todo. Ve lo que están haciendo con nosotros. Ve lo que están haciendo con nosotros. Graba para allá, si no vas a tener que irte de aquí, así de sencillo. ¿Por qué? Porque vas a grabar nosotros. Vas a grabar lo que no. Mi hermano, por favor, no. Vámonos. Eso, ve. No. No. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? Yo no soy funcionario, Malulo. Coño, deja, chamo. Los medios internacionales, la mayoría que están acreditados acá en Venezuela, dan la versión que le interesa a esos organismos que mencionaba, sobre todo enfatizan los elementos que pueden ayudar precisamente a esos planes que están en marcha. En las calles es usual encontrarse con un gran despliegue mediático en las concentraciones del presidente Maduro. Nuestra línea editorial es lo que nos diga lo que nos dictan las leyes. Nuestra conciencia es netamente política y constitucional. Si las leyes ahora las hace una asamblea que es mayoritariamente opositora, ¿no debiera el canal también tener una sincronía con esa? Ellos tienen su propio canal que es Capitolio TV.
Por eso es que nosotros salimos de allí y por eso es que nos hicieron la guerra como nos la hicieron. Pero es un tema ideológico. Un tema ideológico, político e ideológico. Mira, por lo menos en el medio que a mí me ha tocado, trabajar lo hacemos libremente. No te están cohibiendo de nada, no tienes esa represión que pudiese tener o que se comenta en el exterior que se vive en Venezuela. Aquí tú muestras lo que ves. Si algo está sucediendo, eso es lo que vas a mostrar. Mientras que en las protestas lo que impera son los propios manifestantes grabando con sus celulares y enviados especiales a la contingencia venezolana. Nunca nos han dejado pasar. Siempre nosotros los estudiantes venimos en paz, caminamos hasta la entrada de nuestra universidad y nos atacan justo aquí enfrente de nuestra universidad. Se está rompiendo todo el hilo constitucional que nosotros, a lo que estamos acostumbrados como nación. Aquí se está rompiendo todo lo que es derechos humanos y todo lo que tiene que ver con la jurisprudencia de la que ellos están abusando. Máximo. Ya nosotros perdimos el miedo hace mucho tiempo. Ya nosotros no tenemos miedo de nada. Y aquí lo vamos a quedar que sea necesario, ¿viste? Porque voy a resistir hasta el final, hasta que se cumplen las leyes en este país. Ya basta de tanta inseguridad, ya basta de la falta de medicamentos, de falta de comida. Señores, estamos mal, señores. Bueno, ya llevamos prácticamente 2 horas de enfrentamiento entre los estudiantes y la Policía Nacional Bolivariana, que de manera absolutamente inapropiada y violando el principio de la inviolabilidad de los recintos universitarios ha accedido hasta el interior de este campus de la Universidad Central, como ustedes ven, arrojando bombas lacrimógenas y también con fuerte presencia de carros antidisturbios acá en el interior de este campus universitario. Y en este panorama incierto, las redes sociales juegan un papel clave, pero también complejo. Fue allí donde surgió la información del supuesto traslado de Leopoldo López, líder opositor preso desde 2015, hasta el hospital militar, supuestamente en estado agónico. Su propia esposa, Lilian Tintori, concurrió hasta el sanatorio uniformado y luego hasta el penal de Ramo Verde, donde López cumple una condena de 13 años, 9 meses y 7 días por supuestamente haber incitado públicamente a la violencia, fallo que ha sido condenado por Naciones Unidas, la OEA, la Unión Europea y Human Rights Watch, entre otros organismos. También ha facilitado, y es una crítica que se hace tanto del oficialismo como de la oposición, que muchos de estos videos o información que circula en redes sociales termina siendo informaciones falsas o poco verificables. Sí, correcto, ese es el riesgo que hay. Pero de alguna forma, ya una vez que está en la red, también quien recibe la información y conoce cuál es la verdad, puede atajar esa información y corregirla. Pero ya el daño está hecho porque ya ha corrido por muchas partes y no se tiene la certeza de que lo que está diciéndose allí sea verdad. No vamos a saber qué pasó hasta que veamos a Leopoldo y hablemos con él. Yo no le creo ni a Diosdado Cabello ni a ninguno de los militares que me atienden en esta cárcel. A nosotros estos militares nos desnudan cada vez que entramos y salimos a Ramo Verde. Hemos aguantado demasiado. No le creemos ni a los militares ni al régimen. Le mando el mensaje a mi familia, a mis hijos, les digo que estoy bien. Y si bien aquí las redes sociales solo difundieron una información que resultó ser falsa, en otros casos han servido para dejar al descubierto actos irracionales. Escucha, Marjorie. ¿Escuchaste, Marjorie? Tipo le dieron, al chamo le dieron ahí, Marjorie. ¿Estás escuchando, Marjorie? Derechamente brutales, expresión de barbarie, como por ejemplo este ataque de la policía a los médicos voluntarios de la Cruz Verde.
Mira, ayer lo que sucedió fue que un grupo de la Policía Nacional Bolivariana se acercó a uno de los vehículos de extracción de primeros auxilios UCB que estaba en una zona en la que no había conflicto, plenamente identificados. Las personas, los voluntarios que estaban en ese vehículo se identificaron con la policía y sin mediar más palabras simplemente arremetieron contra las personas que están dentro del vehículo, sustrajeron insumos médicos, se robaron, porque eso es un robo, los radios del personal y no solo contentos con eso, agredieron a 2 de los voluntarios que tuvieron que ingresar a una clínica para ser atendidos y además le dispararon con perdigones a un civil desarmado que simplemente estaba observando en los alrededores, diciéndole a la doctora que estaba en la unidad: ahí tienes un herido para atender. O este otro caso, donde un manifestante resulta gravemente herido tras ser arrollado por una tanqueta de la Guardia Nacional Bolivariana. O esta última víctima fatal, la número 34 de este conflicto, el joven Armando Cañizales, quien recibió un impacto de proyectil en medio de las protestas. No, Armando, no. Que yo sé hasta ahora que pude ver, porque yo no vi que fue una bala, pero el orificio es un orificio por un proyectil de alta velocidad que obviamente penetró y no salió y que al atravesar le produjo daño. Igualmente condenable la manera en que estos manifestantes queman una tanqueta de la policía y agreden a sus ocupantes. Y es que probablemente la verdad transita alejada del chavismo militante y de la oposición caricaturizada como golpista. Acá hay más muchos grises que blancos y negros. Hoy por hoy resulta tentador encasillar a Nicolás Maduro como un dictador de libro o a Enrique Capriles como un títere del imperialismo. Ni lo uno ni lo otro es cierto. El chavismo ha cometido excesos, se ha transformado en un gobierno claramente autoritario y con una muy baja aprobación popular. Tampoco la oposición ha hecho bien su tarea. Antiguas rencillas e incapacidad de organizarse con fuerza y detrás de un proyecto claro tienen hoy a Venezuela sumergida en la peor crisis de los últimos años, donde la convivencia cívica se ha degradado completamente. Déjeme decirle, el pueblo bolivariano no tiene miedo. Desde la llegada de la Revolución Bolivariana a Venezuela en el año 1999, las relaciones entre este país y Estados Unidos siempre han sido complejas. Huele a azufre, dijo alguna vez el presidente Hugo Chávez en plena Asamblea de Naciones Unidas, refiriéndose al presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo están hoy las relaciones entre Nicolás Maduro y Donald Trump? Lo vemos en el informe de Paz González. Hasta fines de la década de los 90, Venezuela estuvo alineada con la política exterior de Estados Unidos para América Latina. La relación era fluida y Washington era nada menos que el primer socio comercial de Caracas. Pero en los años que siguieron, todo cambió. Intentos de golpe, cambios de gobierno y el claro giro geopolítico de Venezuela hacia China, Rusia y Cuba determinaron una relación, por decirlo menos, tormentosa. Del excelentísimo señor presidente de los Estados Unidos de América, William Jefferson Clinton. Otros eran los tiempos en que un líder de la Casa Blanca era recibido de esta forma en Caracas. El entonces mandatario venezolano Rafael Caldera y su par norteamericano Bill Clinton firmaban un tratado de cooperación económica y se prometían amistad. Era la época en que además comenzaba el escándalo de faldas que llevaría a Clinton al impeachment. Entonces, Venezuela era el primer exportador de petróleo a Estados Unidos, abasteciendo con casi el 18% al mercado de ese país. Al estar mucho más cerca que Arabia Saudita, el envío de suministro resultaba 2/3 más barato.
En lo político, pocos años antes, en 1992, un joven Hugo Chávez Frías había intentado sacar del poder al presidente Carlos Andrés Pérez en el llamado Caracazo, que terminó con el militar preso durante 2 años y su promesa de convertirse algún día en el presidente de Venezuela. Y lo hizo. Tras ganar las elecciones de 1998, Chávez comenzó la revolución bolivariana, pero sin darle la espalda a Estados Unidos. Hasta el golpe de 2002, que lo derrocó por 2 días y tras el que denunció estaba a la mano de los norteamericanos. Y Estados Unidos tomó posición. Al decir que vamos a avalar un gobierno temporal nombrado por las Fuerzas Armadas, después de haber cerrado la Asamblea Nacional, eso sencillamente revertía, digamos, en un compromiso muy fuerte de todo el hemisferio en pro del proceso constitucional. Fue un error muy grave. Peligro, peligro. Las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela se deterioraron al punto de retirar los embajadores y agregados militares y de congelar la cooperación de la lucha antidroga. Y en la televisión estadounidense, este era el tono que encendía los ánimos. Si él nos acusa de tratar de asesinarlo, creo que realmente deberíamos hacerlo. Es mucho más barato que iniciar una guerra. Who lasts longer here? ¿Quién dura más aquí?, desafiaba el líder bolivariano, que encontró en el presidente George W. Bush a su blanco favorito. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía. Pero el cambio de gobierno en Estados Unidos en 2009 parecía vaticinar mejores tiempos. Y en su primer encuentro, Hugo Chávez le regaló a Barack Obama el libro Las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano. La administración del demócrata no tenía a América Latina como su prioridad y Chávez definió a sus aliados estratégicos muy lejos de los deseos de la Casa Blanca y el Congreso estadounidense. En 2011, cuando el presidente Chávez ya había sido diagnosticado con cáncer, sugirió que Estados Unidos algo tenía que ver con el hecho de que tanto él como otros mandatarios de la región, como la argentina Cristina Fernández y el paraguayo Fernando Lugo, padecieran la enfermedad. Mientras Estados Unidos aumentó su producción de petróleo, pero Venezuela aseguraba que no le preocupaba. Es un gigante con un serio problema energético. Necesitan petróleo. Así era la relación entre Washington y Caracas al momento de la muerte de Hugo Chávez Frías. Con la llegada de Nicolás Maduro al poder, la situación incluso empeoró. Y cuando Donald Trump estaba a días de instalarse en la Casa Blanca, el venezolano apostó por un curioso acercamiento. No nos adelantemos a los sucesos. En ese sentido, yo quiero ser prudente y decir esperemos. Peor que Obama no será. Es lo único que me atrevo a decir. Poco duró su intención porque sus dardos volvieron a apuntar a Estados Unidos tras la investigación de CNN en español Pasaportes en las sombras sobre emisión ilegal de pasaportes y visas a sospechosos de vínculos terroristas. La señal fue sacada del aire, asociada al que llaman en Caracas el imperialismo yanqui. Presidente Donald Trump, CNN y el Departamento de Estado le están imponiendo a usted una política equivocada hacia Venezuela. Con Trump, las sanciones fueron más lejos y acusó al vicepresidente venezolano Tarek El Aissami de tráfico de drogas y lavado de dinero. Venezuela pidió explicaciones y disculpas públicas que nunca llegaron. Una grotesca mentira de las que acostumbra utilizar el imperio norteamericano. El republicano, además, recibió en la Casa Blanca a Lilian Tintori, la esposa del preso político Leopoldo López. Tras el último estallido social en Venezuela, la Organización de Estados Americanos con sede en Washington inició una serie de reuniones que terminaron con su retiro del organismo. Se trata de la primera vez que un país se autoexpulsa y lo ha hecho con el argumento de intervencionismo en sus asuntos internos. Somos libres de la OEA. La OEA con Luis Almagro. Fuera la OEA de Venezuela. ¡Que viva la independencia! La crisis venezolana es una nueva prueba de relaciones internacionales para el presidente estadounidense Donald Trump,
que la ha definido como un desastre, mientras el opositor y líder de la Asamblea Nacional Venezolana, Julio Borges, asegura que el gobierno de Maduro le teme a Estados Unidos y recientemente afirmó que mientras quieren aparecer como románticos, son realmente revolucionarios de Mickey Mouse, porque tienen propiedades en Orlando y Nueva York y donaron $500.000 para las celebraciones del juramento de Donald Trump. Paz González, CNN Chile, Atlanta. Estamos presentando Urgente Venezuela desde el corazón de la crisis. Vamos a hacer una muy pequeña pausa.